Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Recuento Semanal. Y pues usted sabe que concluye esta semana, concluye casi abril, y todavía los ecos del debate, del fuerte debate por la reforma eléctrica resuenan por todos lados. La iniciativa del presidente López Obrador, que como usted recordará, no fue aprobada y se desechó y tuvo que conformarse al final con enviar una iniciativa para nacionalizar el litio, este mineral que muchos dicen que es el mineral del futuro para la generación de energía. De todo ello vamos a platicar y vamos a recuperar parte de esta historia. También hablaremos de un informe de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas que visitó México para indagar y tener datos sobre el tema de los desaparecidos, un flagelo que desde hace más de 2 décadas sufre en nuestro país y que las conclusiones de esta comisión no cayeron nada bien al gobierno de México. De eso le vamos a platicar. Vamos a tener también la última de las entregas de una serie de trabajos que preparamos sobre el espionaje en México. Pero en esta última parte es el espionaje interno. Los famosos pájaros en el alambre de los que tanto hablamos, el saberse espiado y vigilado por agencias del Estado mexicano, cuestión que sufren muchos opositores, políticos, defensores de derechos humanos y demás. De eso le platicaremos. Y como cada 8 días, y como usted sabe, lo más relevante, lo más interesante de la cultura, del cine, de los deportes, de la ciencia y la tecnología. Gracias por estar con nosotros en esta emisión más de Recuento Semanal de Acrópolis Multimedia. Soy Emilio Cárdenas, le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Pues como les decía en la presentación de este programa, pues el gran tema de estos días que corren es el rechazo de la oposición a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Tema que ha sido motivo de un gran debate y que pues no es un triunfo para México como se ufanan muchos militantes del PRI, PAN o del PRD, ni estrictamente hablando es una victoria de un grupo de traidores a la patria, como de manera altisonante se les juzga desde el oficialismo y dicho por el propio presidente de la República. Las supuestas victorias o derrotas solo pueden verse de acuerdo en qué bando se ubique usted en este México polarizado en que vivimos. Lo que vimos es más bien la instantánea de un estado de ánimo que se vive en el país y que revela además lo mismo errores en la estrategia del primer mandatario para impulsar esta iniciativa, quizá explicados por un exceso de confianza, tal vez en su popularidad, que en la pobreza discursiva y la carencia de proyecto de las fuerzas opositoras que no han atinado desde el 2018 a ser convincentes y deben conformarse con festinar el hacer tropezar al presidente. Tras el rechazo a su iniciativa, finalmente el primer mandatario
logró que se aprobara la nacionalización del litio, el metal fuente de energía en el futuro inmediato, y que ya comienzan a disputarlo inversionistas de todo el mundo. Y trata López Obrador de rescatar lo que se pueda tras la batalla por la reforma eléctrica, que incluye ahora amagos de entrar en litigios con las compañías que tienen ya concesiones para la explotación de la cuestión eléctrica. Ya veremos qué pasa. Pero una vez que transitó todo este enfrentamiento entre AMLO, su partido y aliados y los legisladores del PAN, del PRI y del PRD, muchos analistas coinciden en que quedan ya marcadas las cartas de aquí al final del sexenio. Y ello plantea un escenario en el que la oposición, aunque siga unida, deberá, si desea en verdad ser electoralmente competitiva, ofertar ideas y proyectos y no solazarse únicamente en cerrar el paso a las iniciativas presidenciales en el Congreso. Ya veremos si todos los actores involucrados asumen las lecciones de este episodio en el que no ganó, creo yo, ninguna de las corrientes en pugna, y lo evidente es que perdió México. Lo invito a ver el siguiente recuento que sobre este tema nos presenta nuestra compañera Marisa Carreño. Luego de más de 10 horas de discusión en la Cámara de Diputados, el pasado domingo fue derribada la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No alcanzó la mayoría calificada por el legislativo para reformar la Constitución. En el dictamen hubo 0 abstenciones. La oposición dispensó 223 votos en contra y Morena y sus aliados 275 votos a favor. Pero este bloque necesitaba como mínimo 333 para alcanzar la mayoría calificada para aprobarse, por lo que la mesa directiva terminó por desechar el dictamen que reformaría los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, lo que pretendía prohibir las concesiones sobre la explotación de litio y otros minerales estratégicos, además de que la Comisión Federal de Electricidad se encargaría del 54% de la generación de la energía y el sector privado hasta el del 46%. Resultado que fue celebrado entre aplausos y gritos por legisladores del PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Antes de que iniciara la sesión, hubo un dilema. La morenista Andrea Chávez solicitó ante la mesa directiva, presidida por Sergio Gutiérrez Luna, que la ex primera dama de México, Margarita Zavala, no participara en el debate, por conflicto de intereses, ya que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola y, presuntamente, recibió millones de pesos de esta empresa. Lo mismo fue solicitado de la diputada perredista Edna Díaz, señalándola de trabajar junto a un cabildero de la empresa italiana Enel Energía. El líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que con esta reforma únicamente se incrementaría un 27% las tarifas de luz y que se atentaría contra el Estado de Derecho. A la par, el coordinador del PAN, Jorge Romero, expresó que el gobierno cree que para alcanzar la soberanía energética del país necesita del empoderamiento de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, cuando en realidad se necesita del sector privado y el público para beneficiar al pueblo. La larga sesión estuvo marcada por ataques, descalificaciones y acusaciones entre los diferentes bandos, que a través de pancartas, gritos y discusiones mantuvieron un efusivo debate que parecía fuera de control. Pese a la presión ejercida sobre la oposición por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la derrota morenista ya estaba decretada desde hace días atrás, y no resucitó ninguna alianza para salvar la reforma. Y al mandatario federal no le quedó de otra más que de volver a tachar a los opositores de ser traidores a la patria y de ser cómplices de empresas extranjeras. Ante este resultado, AMLO sacó su plan B y envió a la Cámara de Diputados otra iniciativa, pero ahora de reforma a la ley minera para proteger el litio de los intereses de empresas extranjeras, lo que no necesitaba de las 2/3 partes de los legisladores para su aprobación, sino únicamente de una mayoría simple, lo que terminó por aprobarse por la mayoría del bloque morenista, mientras que el bloque de oposición abandonó el pleno del Congreso. Ahora el Senado deberá aprobarlo para que tengan plena vigencia las modificaciones a esta ley y que efectivamente el litio, que será el metal más codiciado para la generación de energía en el futuro inmediato, esté sujeto a la protección del Estado mexicano para su explotación. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en este sensible tema que se ha convertido desde hace al menos 20 años en una verdadera pesadilla para miles de familias en nuestro país. Luego de la visita oficial que realizó una delegación del organismo en noviembre del año pasado para realizar trabajo de campo, reunirse con autoridades federales y estatales, con comisiones de búsqueda, familiares de víctimas y organizaciones de derechos civiles, entre otros, el martes 12 de abril,
Desde Ginebra, Suiza, el comité hizo públicas las conclusiones de su informe, que no cayó nada bien al gobierno de México, porque sus conclusiones son rotundas. La impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma. Existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y, lo que más caló hondo en el ánimo presidencial, que dejar, dijeron los representantes de Naciones Unidas, que dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema. Lo invito a ver el trabajo de nuestra compañera Valeria Escobar sobre este tan sensible tema. El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, puso sobre la mesa lo que ya se sabía, que el crimen organizado es el responsable de las desapariciones en nuestro país, pero que existe un evidente contubernio con servidores públicos, por lo que recomendó a México aplicar políticas preventivas para combatir este delito, abandonar la desmilitarización de la seguridad pública e implementar acciones en materia forense. De acuerdo a datos de la misma ONU, al 26 de noviembre del año pasado, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas. De estas, más de 100 desapariciones presuntamente se presentaron durante la visita, que duró 11 días. Además, un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6%, forman parte de un proceso penal, habiéndose dictado únicamente 36 condenas en todo el territorio. Y por si esto no fuera suficiente, a estas cifras aterradoras se le suman los más de 52,000 cuerpos sin identificar, los cuales no incluyen los cuerpos que siguen sin ser localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que los colectivos de búsqueda encuentran día a día en fosas clandestinas, labor que realizan por cuenta propia debido al desinterés y falta de recursos de las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales. Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la misión que visitó tierras aztecas, refirió que es alarmante la impunidad que existe, por lo que hizo 85 recomendaciones al gobierno mexicano, entre las que destacó el erradicar todas las causas estructurales de impunidad, tales como poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia. Aun y cuando saludó que hay importantes avances y una reducción del número de personas desaparecidas, aseguró que el problema sigue siendo grave, sobre todo porque hay aumentos en los índices de desaparición de niños y adolescentes, que en muchos casos se asocian a estos delitos como trata y explotación sexual. La presidenta del CED también mostró su preocupación por la desaparición de algunos de los defensores de los derechos humanos durante su participación en búsquedas, así como por los 30 periodistas que no han aparecido entre el 2003 y el 2021. Al respecto, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador negó que en su gobierno, y en específico en este tema, se permita la corrupción y la impunidad o que se use al gobierno para remitir o matar ciudadanos. Y ante la falta de más argumentos que dar, se lanzó contra la ONU criticando que este organismo no viera nada de los abusos cometidos en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, lo que, por cierto, sí reconoció Naciones Unidas al señalar que hay evidencia de la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en Jalapa, Rafael Landgrave Rocas, dio a conocer que esta organización trabaja para generar condiciones para la creación de nuevas empresas en la capital veracruzana y apoyar la reactivación de muchas más tras los efectos adversos de la pandemia por COVID-19 en la economía local, que como usted sabe causó cierre de muchos negocios tradicionales aquí en la capital del estado y que plantea un serio reto para las autoridades. Y bueno, ahora con el concurso de la iniciativa privada, ojalá se puedan aterrizar cosas importantes. Y bueno, el dirigente de Canacintra platicó con Recuento Semanal sobre sus proyectos y en especial de uno de los ejes que buscan impulsar desde Canacintra, que es fungir como una incubadora que apoya a los emprendedores y trabajar en proyectos con negocios orientados a la exportación y en temas tecnológicos. Vamos a ver el reportaje que sobre este tema preparó nuestra compañera Diana Espinosa.
A 3 meses de haber asumido la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra en Jalapa, Rafael Landry Rocas dio a conocer a Acrópolis Multimedios que en este inicio de su gestión se apoyará al menos 10 emprendimientos tecnológicos relacionados con el tema de la salud. Estamos desarrollando una serie de emprendimientos en Jalapa. Tenemos alrededor de 10 emprendimientos que van a generar en los próximos meses empresas y a su vez generarán empleo. Y lo más importante, estamos generando nuestras reuniones de networking o de redes de trabajo para poder intercambiar los socios con otros comerciantes, con otros empresarios de Jalapa. Se trata de emprendimientos que tienen que ver con temas tecnológicos, entre los que destacan un análisis para detección del cáncer de mama que no es invasivo y un reloj pulsera que hace mediciones de niveles de presión y glucosa en la sangre. Landry Rocas explicó que ningún procedimiento es invasivo, además de que están interconectados con la red y mediante la nube mandan señales a las personas con estos padecimientos. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, voy a hablar de este caso, al cuidador de una persona mayor que es diabética, le envía una señal cuando hay un pico que se sale de rango, o bien en el caso de los niños, hay diabéticos, bueno, les manda inmediatamente un aviso a los cuidadores o los padres y al médico tratante, aparte de que lleva un historial de todo durante 3 meses de lo que se llama hemoglobina glicosilada, y está interesantísimo este proyecto porque ya hay varios hospitales interesados en la adquisición de este producto, pero todavía no, nada más lo platicamos así, hasta que todos jalapeños. Aunado a ello, tienen en la mira otros emprendimientos relacionados con la miel que el mercado de Alemania está requiriendo y de café que específicamente en Houston están muy interesados. El nuevo presidente de Canacintra, Jalapa, concluyó diciendo que a todos estos empresarios se les va a vincular con los 14 nodos de innovación de esta Cámara a nivel nacional, a fin de darles un empuje mayor y puedan darse a conocer con los más de 50,000 socios afiliados para después acercarlos al mercado internacional, a través de comercializadoras que también forman parte de Canacintra. Pues el espionaje fue uno de los medios por excelencia que incorporó el Estado mexicano en sus servicios de inteligencia, que se caracterizaron, que tuvo como uso y costumbre prácticas clandestinas, ilegales y violatorias de los derechos humanos para la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género de secretos. Así, en México, los agentes de información política fueron y son los encargados del trabajo de vigilancia y seguimiento de los grupos políticos y sociales señalados de realizar supuestas o reales actividades sediciosas o subversivas y sobre todo, lo sabemos, para espiar a la oposición política. De esta manera, estructuras gubernamentales que deben ser usadas para asegurar la seguridad nacional han sido utilizadas por sucesivos gobiernos y desde hace décadas como medios de control político y hostigamiento hacia grupos disidentes y opositores. De la intervención de las líneas telefónicas a la utilización de sofisticados sistemas informáticos para monitorear toda comunicación, la sombra del gobierno ha estado y está presente en nuestras vidas. Y ello sucede lo mismo a nivel federal, a través de entidades como lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, hoy llamado la CNI, Central Nacional de Inteligencia, que en los estados del país, como Veracruz, por ejemplo, donde operan igualmente oficinas y dependencias que a ellos se dedican. Lo invito a ver la investigación periodística que sobre este tema realizó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano y con la cual concluimos toda una serie sobre los espías en nuestro país. Vamos a verla juntos. Se comenta que desde el inicio del Imperio Azteca ya había registro del espionaje.
actividad que se ha ejercido para beneficiar al Estado, y en la actualidad ha sido más común que se escuche esta práctica en el mundo y al interior de nuestro país, donde el gobierno mexicano ha tenido a su disposición los servicios de inteligencia y los ha utilizado para favorecerse en el poder. La primera dependencia de inteligencia que incorporó México a su antiguo régimen de control político fue la sección primera de la Secretaría de Gobierno en 1918. Posteriormente, el Departamento Confidencial en 1924, cuya tarea principal era vigilar a los aliados y a los enemigos del ámbito político. Este sería el inicio de un largo camino para el fortalecimiento de los cuerpos de espionaje durante el siglo pasado en nuestro país. Para 1923, los delegados para realizar espionaje aumentaron considerablemente, a raíz de la rebelión protagonizada por Adolfo de la Huerta contra el presidente Álvaro Obregón y de su aspirante Plutarco Elías Calles. Se intensificaron estas prácticas para mantener los intereses bajo el presidente en gestión. Incluso se llegaron a formalizar agentes para investigar a candidatos a algún puesto en el poder. Una vez que llegó Plutarco Elías Calles a la presidencia, la capacidad de los agentes se fueron ampliando y comenzaron oficialmente una capacitación de lo que sería una agencia de información política distribuida en diferentes puntos del país. En esta época se acaparó la vigilancia en organizaciones institucionales y religiosas, así como militares y de oposición. Para 1934, cuando se encontraba gobernando Lázaro Cárdenas, el Departamento Confidencial pasó por un cambio al interior de sus políticas, transformando su identidad por una oficina de información política y social, que estuvo a cargo de Quirico Navarro. La posición de agente se convirtió en supuestos inspectores, otorgando falsas credenciales a quienes estuvieran colaborando. Después de unos años, para 1941, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la oficina cambió su denominación de información por investigación hasta 1947, año en el que se darían sus tareas de espionaje a la creación de una nueva dependencia llamada Dirección Federal de Seguridad, DFS, que sería como el FBI mexicano, cuestión que tendría por objetivo mantener la seguridad personal del presidente, además de vigilar y dar a conocer los acontecimientos políticos. Para los años 60, la tecnología en los teléfonos ya estaba mayormente implementada y la intromisión en las conversaciones telefónicas eran una práctica muy común. Los personajes más vigilados fueron el líder social y opositor de aquella época, Eberto Castillo, el periodista Julio Scherer y el sindicalista socialista Vicente Lombardo. Como es habitual hasta la fecha, el espionaje comenzó a concentrarse en capturar a los opositores para destruir y obtener información de los personajes en la mira, aplicando el uso excesivo de la fuerza y la violencia. Esta Dirección Federal de Seguridad se habría prestado no solo para servir a México, sino también a Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría, hasta que ésta desapareció en 1985 durante el gobierno de Miguel de la Madrid, aunque en realidad nada más se fusionó y cambió de nombre, pues ese mismo año se convirtió en la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que llegaría a desaparecer en 1989 con la creación del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, institución que estuvo marcada por la polémica y que durante su creación alcanzó altos niveles de espionaje, y no precisamente para acabar con los malestares sociales, sino en vigilar periodistas, activistas sociales, opositores al gobierno y políticos. Y es que en la campaña presidencial del 2000 se utilizó toda la información confidencial de Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas para dársela al candidato del PRI, Francisco Labastida, pero de nada sirvió al convertirse en el primer candidato tricolor en perder unas elecciones presidenciales. Durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, el CISEN se deformó y se convirtió en un agente policial bajo el esquema aparente de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero que al final del día estaban coludidos entre sí. Un tema que fue centro de severos cuestionamientos durante mucho tiempo hasta que apareció el caso de Pegasus en 2017, año en el que gobernaba Enrique Peña Nieto, destapándose que Jesús Morillo Caram había comprado un software capaz de intervenir y robar información de cualquier celular, así como de intervenir en el micrófono y la cámara. La empresa israelí NSO Group habría vendido por $15 millones al gobierno mexicano este software. Las principales víctimas, periodistas, políticos y activistas, entre ellos Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Ricardo Anaya y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto llegó AMLO al poder, el CISEN fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y como cualquier otro servicio, se presenta bajo la legalidad para ser un medio de protección y resguardo de la ciudadanía, pero que al final del día se apegan a sus propios intereses. No sería extraño darnos cuenta en un futuro que se siguen utilizando estas herramientas para tener bajo el cuidado a opositores, o incluso para peores cosas como ocurrió anteriormente. Pues como pudimos ver, es un gran tema esto del espionaje interno. Y déjeme platicarle que al inicio de su mandato, el presidente López Obrador se comprometió a no utilizar Pegasus, un programa informático adquirido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para vigilar justamente a periodistas y opositores al gobierno. Y reveló el presidente López Obrador que durante los 2 gobiernos anteriores, el de Peña y el de Felipe Calderón, se pagaron $300 millones en contratos del gobierno federal en adquisición de software y equipo de espionaje. Como es evidente, México se ha revelado así como uno de los consumidores más prolíficos de tecnología de vigilancia en la última década, dando un significado moderno a lo que se conoce coloquialmente como pájaros en el alambre, los ojos que nos están viendo todo el tiempo. Pese a que sabemos que para que una autoridad pueda ejecutar acciones de espionaje de manera válida y dentro del marco jurídico hacia una persona física o moral requiere de la autorización previa de un juez, el espionaje es una táctica tan extendida que utilizan funcionarios gubernamentales que el cuidarse de ello se ha convertido en una rutina para muchas personas que podrían ser objetivos como políticos, líderes comunitarios, activistas anticorrupción, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. El espionaje no es pues un fenómeno nuevo en nuestro país, ni es un invento, no es resultado de las redes sociales ni de los avances tecnológicos. Constituye una actividad que se ha realizado de manera tradicional en México y que para detenerlo, como primer paso, hay que darle visibilidad. Aunque se niegue su existencia, abundan las historias, las investigaciones periodísticas y episodios documentados que dan cuenta de ello. Así las cosas. Vamos a un corte y regresamos rápidamente a su programa Recuento Semanal. El día 9 de marzo, la doctora Isabel Soberano de la Cruz participó con la asociación 10.000 Mujeres por México, Impulsando Empresarias, sede Jalapa, Veracruz. Asociación que está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, dándose a la tarea de transmitir a otras mujeres el conocimiento y empoderamiento que han adquirido. Este evento, que se llevó a cabo en el hermoso recinto más verde del IBEC llamado Jardín de las Esculturas. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, como mentora, habló de cultura empresarial, ideas y proyectos, siendo todo un éxito su amena charla. Por 10.000 mujeres en México. Yo siempre cuando quiero organizar alguna actividad, me la imagino y la visualizo como si ya estuviera pasando, desde que se entra, o sea, ya cuando se está llevando a cabo, ¿no? Lo mismo hice con la ópera o con todo lo que se ha organizado, los bailes, los congresos, todo lo visualizo antes. Y voy determinando qué necesito, qué pasos debo de hacer y qué etapas para poder llegar a ese momento. Si yo los tenía durante 4 años y soy educadora y he hecho planes de estudio, ¿cómo no iba a hacer un plan de estudios o un programa para titularlos durante los 4 años que los tenía? A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomenta el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida.
Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Continuar con nosotros en este su programa Recuento Semanal. Y le platico que en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, el pasado miércoles 20 de abril, diputados federales veracruzanos entregaron reconocimientos a 30 veracruzanos que han destacado en diversos órdenes de la cultura, las artes, ciencias, el deporte y el altruismo social en el marco del encuentro denominado Veracruz en San Lázaro. En un hecho histórico, dentro de la Cámara de Diputados y a través del Espacio Cultural San Lázaro, se desarrolló la ceremonia donde legisladores veracruzanos e invitados especiales celebraron los aportes de diversas personalidades que han enriquecido la entidad a México y al mundo. En ese marco fueron reconocidos el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, así como el fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca, director general de Acrópolis Multimedios, así como Pedro Trueba Cepeda, arquitecto y artista plástico, la activista y colaboradora de esta casa editorial Acrópolis, Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, AC, y el tenor Armando Mora Juárez, entre otros notables y admirables veracruzanos. Vamos a ver en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa para conocer más de este merecido reconocimiento que entregó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que preside el diputado veracruzano Sergio Gutiérrez Luna. Vamos a verlo. El 20 de abril, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se vistió de gala para honrar a 30 talentosos veracruzanos que han destacado en los ámbitos de la cultura, deporte, ciencia, música, pintura, fotografía, activismo social y academia, entre los que destacaron el rector de la Universidad de Jalapa, Dr. Carlos García Méndez, el fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca, el artista plástico Pedro Trueba, la activista social Karina Martínez y el cantante Armando Mora. En el marco del evento denominado Veracruz en San Lázaro, Esplendor del Golfo de México, se entregó el reconocimiento a estos importantes veracruzanos que han enriquecido a nuestro estado, a México y el mundo, gracias a su esfuerzo, disciplina, talento, solidaridad y destacables aportes. Del 19 al 21 de abril, la Cámara Baja se llenó de gastronomía, artesanías, productos típicos y bailes tradicionales veracruzanos. Además de que se inauguraron exposiciones de artistas plásticos, se llevaron a cabo presentaciones de libros y se concluyó con un concierto de rock.
Pues en nuestra sección deportiva, nuestro compañero Oscar Alvarado nos va a platicar del nuevo estadio que tendrán los Halcones de Jalapa y del calendario de juegos que tendrán las Halconcitas, este equipo del que le platicamos en nuestra pasada emisión y que debutará en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Vamos a ver, pues, la información que nuestro compañero preparó en la sección deportiva de Recuento Semanal. Hace unos pocos días, el presidente municipal, Ricardo Agüed, afirmó que en la ciudad capital se construirá un nuevo gimnasio para el equipo de básquetbol, los Halcones de Jalapa, proyecto que estará a cargo del gobierno estatal. Agüed Bardawil dijo que este proyecto es una importante inversión en el rubro deportivo y detalló que ya se cuenta con todas las validaciones, permisos y vialidades necesarias para construir este espacio moderno que promete ser un área de gran relevancia. El inmueble se pretende construir en la avenida Quetzal, entre Calzada al Tecnológico, al interior de la zona Arco Sur, cerca de Plaza Patio. Aunque la obra ya se encuentra en el ojo del huracán, por presuntamente atentar contra una importante reserva de bosque. Defensores del medio ambiente ya han repudiado los hechos y acusan a las autoridades municipales y estatales por destruir un entorno ecológico. Inclusive, Armando Urresti, vicepresidente de la Cooperativa del Bosque Don Roberto, expuso que la obra carece de un sustento legal. Y es que se trata de un entorno longevo, que a lo largo de 40 años ha preservado sus áreas naturales, siendo tierras protegidas desde 1943, y no debería de ser perjudicado por la creación de más edificios. El gobierno deberá plantear el desarrollo del proyecto, siempre considerando apoyar al deporte, pero sin afectar las zonas naturales que desde luego son lo más importante. Siguiendo en el mismo tema del básquetbol, las Halconcitas de Jalapa debutarán este sábado 23 de abril como visitantes en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, enfrentando a las Plateras de Fresnillo a las 8 de la noche. Los interesados podrán disfrutar el partido a través de Facebook Live, mientras que el 6 de mayo a las 20 horas las podremos ver debutar en el Nido contra Fuerza Regia. La inversión para ejecutar la Liga Femenil ha sido superior al $1,500,000, un hecho sin precedentes en nuestro país, lo que será un gran impulso para seguir forjando excelentes deportistas. Desde hace más de 50 años, cada 22 de abril, se celebra en todo el orbe el Día de la Tierra, una fecha en la que se busca generar conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y el medio ambiente natural. Se busca ampliar y diversificar el movimiento ecologista en todo el mundo para construir un medio ambiente sostenible, hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las generaciones futuras. Para conocer más de esta efeméride, que es de la mayor relevancia para todos nosotros, lo invito a ver el trabajo de nuestro compañero Joseph Abelardo. Desde hace más de 50 años, gracias al promotor del movimiento Ayuda a la Tierra, Gaylord Nelson, senador por el estado de Wisconsin, Estados Unidos, tenemos el Día Internacional de la Tierra. Aunque no fue hasta abril de 2009 cuando la Organización de las Naciones Unidas declararía que se celebrara cada 22 de abril. El lema de este 2022 es Una sola Tierra, donde se plantea vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza. Este día fue creado con el propósito de visualizar los problemas ambientales sufridos por los años y sensibilizar a las personas sobre estos cambios, haciendo que gobiernos, compañías y medios de comunicación formen parte de este movimiento para darle más relevancia. Una de las mayores preocupaciones mundiales es el calentamiento global, que está fuera de control. A causa de esto, han aumentado las catástrofes naturales, por lo que los científicos de la ONU han emitido ya una alerta roja. ¿Y qué crees? Los países más pobres, incluyendo América Latina, están siendo los más afectados, aun y cuando son quienes menos contaminan. Ejemplos de que nos estamos acabando el planeta: la temperatura estuvo 10 grados arriba de lo normal, por lo que algunas naciones están en riesgo de perder el acceso al agua, la electricidad y los alimentos. 8,000 millones de toneladas de hielo al día se están derritiendo por la ola de calor en Groenlandia. Y claro, tú podrías ser parte de la solución. Por ejemplo, al cambiar los focos incandescentes a unos de bajo consumo, desconectar aparatos electrónicos, reflexionar sobre las acciones humanas que impactan al planeta y, por supuesto, cambiar aspectos de nuestra alimentación y consumo. ¿Y por qué no hacerlo?
Si la Tierra es nuestro único espacio natural, donde convivimos con una infinidad de especies de todo tipo, y encontramos una serie de recursos que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales, y así desarrollar las condiciones actuales de vida. Como lo establece la ONU, la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones de personas. Si no tomamos conciencia hoy, mañana será muy tarde. El Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra el 23 de abril, el día de mañana. Y como sabemos, cada vez hay más días conmemorativos para homenajear a algo o a alguien, e incluso la mayoría de las veces estos días se instauran por pura diversión. Pero esta es sin duda una fecha especial para los amantes de la lectura y es oportunidad de rendir un homenaje universal a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de leer, valorar el aporte cultural y el legado de los grandes escritores, tanto del pasado como del presente, y disfrutar todo lo que un libro encierra entre sus páginas y que, desde luego, debemos descubrir. Sobre esta efeméride tan bonita, lo invito a ver el trabajo que preparó para ustedes nuestra compañera Gaby Quinto. Cada 23 de abril, a nivel mundial, se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El objetivo es promover el disfrute de los libros y la lectura. En todo el mundo suceden celebraciones para hacer ver que los libros son mágicos y que son la conexión entre el pasado y el futuro entre las distintas generaciones y culturas. Esta fecha fue proclamada en 1995 por la Conferencia General de la UNESCO, como forma de rendir a su vez un homenaje a los libros y sus autores, pues el libro es una representación viva de las invenciones más bellas para compartir ideas y hacer instrumentos eficaces para construir una paz sostenible. Es considerado un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día fallecieron Cervantes, Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores, según la ONU, como Maurice Durón, Halldór K. Langsnes, Vladimir Nabokov, José Pla y Manuel Mejía Vallejo. A continuación, te platicaremos cómo lo celebran en algunos de los 100 países del mundo en donde esta fecha se marca en el calendario. En Cataluña, España, este día coincide con San Jordi o San Jorge, su santo patrono, en donde es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura. Asimismo, los enamorados y personas queridas se intercambian rosas y libros. Y en Madrid, capital de España, se lleva a cabo la Noche de los Libros, en el que se disfrutan de diversas actividades en bibliotecas, librerías o instituciones culturales. Los colombianos organizan una de las ferias de libros más importantes del mundo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo. En este importante evento se dan cita a editores, distribuidores, libreros y el público lector tiene una gran oferta comercial y cultural. En Vietnam se celebra realmente desde hace poco tiempo. No obstante, ha tenido una gran repercusión en algunas provincias del país, gracias a los coloquios y subastas que se llevan a cabo. En México, las instituciones de gobierno de todos los estados organizan un sinfín de eventos para promover la lectura, pero tristemente nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en el hábito de leer, consumiendo únicamente menos de 3 libros al año. Finalmente, en Chile, el 23 de abril, no es una fecha atractiva para las editoriales o vendedores de libros, ya que tiene el triste récord de que los libros tengan impuesto del 19%, uno de los más altos del mundo, por lo que los chilenos que tienen amigos en Argentina prefieren pedirles libros o bien comprarlos allá. ¿Y tú, cuántos libros llevas leídos en lo que va del año? En su gustada sección Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández Isola nos va a platicar sobre un tema que ha llamado la atención de todo el mundo y que está acaparando las miradas de quienes siguen a los artistas y a las estrellas de Hollywood. Y va a platicarles pues sobre el controvertido juicio que se lleva a cabo entre los famosos actores Johnny Depp y Amber Heard, que se enfrentan en una agria disputa legal con acusaciones de violencia entre ellos. Todo un caso digno de las revistas del corazón, pero que bueno, es noticia y acapara la atención del público también. Y por ello vamos a verlo en Detrás de Escena, como lo preparó nuestro compañero. Lo invito a que lo veamos juntos.
Hola, bienvenidos a este espacio en el que conocerán lo más relevante del séptimo arte. Yo soy Joma, detrás de escena. Una de las exparejas más controversiales del mundo del cine se encuentra en uno de los juicios más tormentosos de Estados Unidos. Hablamos de Johnny Depp y Amber Heard, una relación que estuvo llena de abusos y que no ha dejado de generar expectación. Incluso se ha llegado a comparar con el caso de O.J. Simpson. A continuación haremos un recuento de los hechos del conflicto. Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 cuando se encontraban grabando la película Diario de un seductor, formalizando una relación en 2012, y 3 años después se casaron en una ceremonia privada. Y cuando todo parecía ser muy feliz, solo bastó un año para que Heard solicitara el divorcio acompañado de una denuncia por supuesta violencia de género, en donde obtuvo una orden de restricción para él. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, Depp habría abusado físicamente de ella cuando se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, acusación que negó el reconocido actor. A los pocos meses del problema se llegó a un acuerdo. Depp pagó $7 millones para quitar su restricción y tuvo que dar una pensión de $50,000 mensuales. El dinero que recibió Heard aparentemente lo habría donado a una fundación contra la violencia doméstica. Cuando el caso parecía estar cerrado, en 2018 Amber emitió un artículo de opinión a través de The Washington Post, en el que declaró haber sido víctima de abuso doméstico, suceso que generó que Depp perdiera contrato con Disney. El actor ya no volvería como Jack Sparrow en un futuro reboot de Piratas del Caribe, aunque la empresa de Mickey Mouse expuso que no tenía nada que ver con el caso, sino por sus malos comportamientos durante grabaciones. Amber expuso diversos momentos en los que recibió supuestos abusos, por ejemplo, cuando fue aventada a una mesa y arrastrada sobre el cristal roto, dejándole cicatrices y calificándolo de ser un monstruo. Pero el caso dio un giro de 180 grados cuando un reconocido periódico dio a conocer unas grabaciones, que demostraban que en realidad era Amber quien violentaba al actor. De hecho, exparejas de Johnny salieron a testificar a favor de él, desentendiendo por completo las acusaciones en su contra, como el caso de Winona Ryder, quien dijo que Depp nunca tuvo comportamientos violentos ni abusivos. En un interminable caso, en julio del año 2020, Depp interpuso una demanda contra el diario The Sun por haber afirmado que era un golpeador de esposas en un artículo publicado durante 2018, un juicio que perdió en primera instancia, y que a raíz de todo esto fue despedido del elenco de la saga de Animales Fantásticos, donde interpretaba de Gellert Grindelwald, pero Warner Bros. No fue la única empresa que lo vetó, sino que se unieron prácticamente todas y le dieron la espalda. En cambio, Amber Heard sigue con su papel en Aquaman 2, cinta que se estrenará el próximo año. Cuando todo se daba por perdido, sorpresivamente el año pasado, una jueza del condado de Fairfax, Penny Askered, rechazó desestimar el caso contra Heard, dando continuidad a la demanda interpuesta por Depp. El juicio justo acaba de comenzar el pasado 11 de abril y ya se enfrentaron en una batalla legal televisada que captó la atención de todo el mundo, donde en los próximos días estarán presentando todas sus evidencias para ganar el juicio, contando con la participación del hombre más rico del mundo, Elon Musk, y James Franco, quienes fueron amantes de la actriz mientras se encontraba en relación con Johnny Depp. Hasta el momento, el testimonio de la ex asistente de Amber Heard, Kate James, puso en la cuerda floja a la actriz, al declarar que nunca vio un abuso físico por parte de Depp en el periodo que trabajó con ella. De hecho, la acusó de usurpar una historia de abuso sexual propia que le contó a Heard. El juicio sigue su rumbo y quedan aún 6 semanas para saber cómo concluye esta polémica situación que ha dejado la carrera fracturada de ambos actores. El juicio sigue su rumbo y aún quedan 6 semanas para conocer en qué concluirá este polémico tema, que sin duda ha dejado fracturadas las carreras de ambos actores. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos detrás de escena. Pues como le platicamos, mañana 23 de abril se celebra el Día del Libro. Y en ese contexto, le presentamos a continuación una entrevista que tuvimos con el periodista Edgar Ávila Pérez, reportero, corresponsal y un destacado representante de la prensa veracruzana, quien ha dado a la luz varios libros. El más reciente, el cuarto de su producción, titulado Pequeñas Quimeras 2, sobre el que platicamos en el marco de la presentación de este texto que se realizó en la Universidad de Jalapa. Lo invito a que veamos esta interesante entrevista. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto que sigan con nosotros.
en este su programa Recuento Semanal. Y bueno, el día de hoy en la Universidad de Jalapa se llevó a cabo un evento muy interesante, muy importante. Se presentó un libro, el libro Pequeñas Quimeras 2, de la autoría del periodista, el destacado periodista y un amigo de muchos años, Edgar Ávila, a quien tengo aquí a mi lado, y fue presentador de este libro, Aníbal Santiago, también periodista, Premio Nacional de Periodismo, y vaya, dos prominentes comunicadores a quienes con quienes tendré el gusto de conversar, y bueno, pues darles la bienvenida, Edgar. Muchas gracias. Aníbal, gracias. Bienvenidos a este programa. Gracias. Bueno, pues para arrancar, Pequeñas Quimeras, lo comentabas, Edgar, es una compilación de textos periodísticos, de historias, de entrevistas, como bien también lo decía Aníbal, donde se recogen microhistorias, aquellas relatos de personajes que tú lo decías también, Edgar, como que de repente se nos pierden de la vista en la cotidianeidad, ya no vemos al señor que vuela los zapatos, al dependiente de una tienda, que tienen historias que contar, son estas microhistorias. ¿Por qué compilarlas? Dijiste que para que quede el testimonio, que esto no se pierda. Y bueno, en contraposición, ¿cuáles serían las macrohistorias, Edgar? Aníbal, me gustaría un poco jugar con este concepto, porque en el ejercicio del periodismo pareciera que las macrohistorias o las historias más rimbombantes, con el mayúscula, son las declaraciones del político de moda, la declaración del presidente, del gobernador, las polémicas, los debates. ¿Qué decir al respecto? ¿Me permites, Edgar, empezar contigo? Híjole, complicado, ¿no? Las macrohistorias complicadas, pero pues creo que muy identificables. Creo que vivimos en una sociedad muy convulsa, vivimos en medio de una clase política rapaz, por donde se le vea, vivimos en un mundo muy violento, donde la violencia impera por encima de cualquier otra cosa. Creo que estas son las historias macro, las que nos están definiendo como país, como nación, incluso en el mundo también. Pero me parece que también las macrohistorias se nutren de microhistorias, de estas microhistorias de personajes como las que tenemos aquí en el libro, que de manera individual trabajan por hacer algo mejor y construir una mejor nación. Entonces, sí es cierto, vivimos un tiempo muy complicado. Entre periodistas decimos, vivimos una noche muy oscura, que esperemos ya pronto salga, pero creo que hay algunos resquicios de luz que nos van a permitir ir saliendo poco a poco. Muy bien, Edgar, pues sin duda, obras como esta, compilaciones como estos trabajos que tú nos presentas en esta en segundo volumen, pues nos ayudan a ello. Pero, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión y los géneros que existen, sabemos que hay que tocar, pareciera que de repente nos estacionan demasiado en la información general, en el comunicado de prensa, se estacionan demasiado en la versión y la visión oficial, y más en un contexto como el que vive nuestro país, donde, bueno, pues hay una gran polarización y una disputa por dos visiones y por una narrativa que a veces se pretende única desde el poder, ¿no? Y de que quien no comulgue con ello pues se ubica digamos, como parte de una conjura quizá y demás. Hace falta a lo mejor escudriñar más de esto y que no se vuelva, yo regreso, la declaración del presidente o la del gobernante, la nota. ¿Sabes qué? Bueno, retomando un poco lo que dice Aníbal, a mí me parece que en esta crisis de medio todos tenemos responsabilidad. Por un lado, el ambiente externo que tenemos, que es de violencia extrema, el narcotráfico, la corrupción de los políticos a quienes no les conviene, ¿no? También al Estado le conviene no tener periodistas buenos, porque entonces no hay quien los llame a cuentas. O sea, el Estado está propiciando esto, desacreditando a los periodistas, diciendo son malos, son esto, son aquello, porque con eso todo lo que se diga del gobierno pierde credibilidad. Ah, mira, lo dice tal que es nefasto, que es... Entonces pero también tenemos parte de culpa también del gremio, la falta de profesionalización, la falta de querer seguir capacitándonos, de aprender nuevas cosas, porque en esto nunca se deja de aprender. Entonces, creo que es culpa de todos, también de nosotros, ¿no? De nuestro gremio, que a veces dicen, con que entregue 4 notitas al día del secretario y del presidente o del gobernador, ya con eso tengo. Entonces, creo que eso tenemos que ir cambiando en las nuevas generaciones, es decir, a ver, entiendo que tienes que entregar cierto tipo de material a tu periódico,
pero que eso no te limite a ti. O sea, que tú digas, sí, entiendo que tengo que entregar 5 notas, pero yo quiero hacer un extra y entonces voy a hacer algo extra, ¿no? Creo que tenemos que ir cambiando la mentalidad y obviamente también saber que nos enfrentamos al poder del Estado, que no quiere periodistas, porque sin periodistas no hay democracia y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Para una serie de cuestiones es fundamental que la sociedad se informe y esa labor pues es tarea de los periodistas. A lo mejor no les gusta, pero hay que hacerla y hay que poner los temas en blanco y negro. No sé qué opinas, Aníbal. Pues sí, lo que decías es digamos, esas macronotas que tradicionalmente eran declaraciones de poderosos de cualquier ámbito, yo creo que son un problema, es un lastre del periodismo mexicano. O sea, en los años 80, 90, claro, con excepciones, por supuesto, no sé, la escuela de Scherer y después lo que hizo Reforma también en los años 90, en fin, con esas excepciones, el periodista a veces creía que su profesión era ponerle adelante al poderoso una grabadora y registrar respuestas y después llegar a la redacción y dividir esas respuestas en 8 párrafos de 4 líneas y ahí está mi noticia. Y me parece que eso, que es algo que nuevas generaciones de periodistas han combatido, que los dichos de los poderosos no sean noticia por ningún motivo, creo que se ha reforzado en este sexenio. O sea, tenemos un presidente que habla todos los días y habla y habla y habla y habla y no para de hablar y no para de golpear, y lo digo como un hombre que se ilusionó con su llegada, como un periodista que se ilusionó con su llegada, pues terrible. Me parece que también ha forzado al periodismo a volver a los viejos métodos. A las 8 de la mañana, ¿qué es noticia en este país? Lo que dijo el presidente, y dijo cualquier barbaridad, y acusó sin pruebas, y lastimó a alguien, y lastimó la reputación, y atacó a periodistas, y atacó a naciones y a gobiernos, casi siempre gratuitamente, sin tener elementos o documentos o sustentar sus dichos, y que el periodismo tristemente se ha visto arrastrado a eso. Y entonces a veces hay grandes investigaciones en los periódicos, pero están ocultas por los dichos del presidente. Me parece muy patético, y me parece que incluso yo en alguna columna que escribí hace un par de meses, creo que la mañanera se debería vaciar, como una protesta, vaciar, que no existan cámaras, salvo, bueno, los valeros de siempre, pero que los periodistas o los medios que intentan ser críticos huyan de ahí, porque le hace muy mal a la sociedad y le hace muy mal a nuestra profesión. Bueno, correcto, pues yo creo que ese es sentimiento y pensamiento de mucha gente, sin duda, hacerle el vacío quizá cuando un presidente, cuando un gobernador también tiene un trato áspero con representantes de los medios, ¿no? Pero está esta cuestión de que el periodismo actualmente ha llegado a eso. A las 8 de la mañana la noticia es lo que haya dicho el presidente y lo demás se pierde. Por eso yo creo que la relevancia de este tipo de trabajos periodísticos como el que hoy presentaste aquí, Edgar, que es recuperar esas pequeñas historias, lo que a lo mejor no es lo más glamoroso, lo más potente informativamente, desde acuerdo a la óptica de los medios y demás, pero que es necesario contarlo, es necesario vernos ahí, porque al final del día yo creo que eso es lo trascendente, porque los políticos van y los políticos vienen y los medios permanecen. Eso lo hemos visto a lo largo de los años y seguramente va a ocurrir así. Entonces hay que recuperar, yo creo, este tipo de trabajos, Edgar, y bueno, me parece que tienes todavía mucho que publicar y que contar, ¿no es así? Esperemos que sí, que sigamos en esto, creo que nunca lo dejaré, aunque esté ancianito. Digo, no tanto como él, pero bueno, ¿no? Sí, mira, la verdad es que será complicado en los próximos años, porque la tendencia de gobiernos radicales es muy dura. O sea, lo vimos con Trump, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo con algunos países de Latinoamérica, que son gobiernos radicales y que golpean mucho a los medios, porque no les sirven a sus intereses. Entonces va a ser difícil, pero creo que vale la pena ejercer periodismo, hacerlo bien, seguir contra marea, no sé. Creo que el país y la sociedad lo merecen. O sea, no podemos seguir así, y creo que nosotros tenemos que ser factor de cambio, ¿no? O sea, no podemos quedarnos
no, perdóname la expresión, como idiotas, así, sí, pues ya, ni modo. O sea, no, ya ni modo, no. Hay que entrarle, hay que seguirle, a lo mejor de diferentes trincheras, pero mostrar otras cosas. Sí, totalmente de acuerdo, Edgar. Las redes sociales, por ejemplo, pero un uso proactivo, positivo de las redes sociales también es un instrumento muy potente para mandar nuevos mensajes, para contar nuevas historias, para invitar a los jóvenes que están ahí todo el día, como dicen, clavados en los teléfonos inteligentes, pero atraerlos pues hacia otro tipo de historias, hacia otro tipo de relatos que creo que valen la pena. No sé qué opinas, Aníbal. Sí, creo que todos estamos un poco cautivos por las redes sociales, son terriblemente adictivas, sirven poco para pensar, para reflexionar, para entender. Las redes sociales son como, no sé, son como golpes brutos de knockout, pero no ayudan, me parece, en términos generales al entendimiento. Y al mismo tiempo me da la impresión que a través de las redes sociales sabemos poquísimo de muchas cosas, en vez de saber mucho de pocas cosas, que me parece que era lo que existía antes. Ahora como que tenemos una pasadita por miles de noticias y podemos leer en un día 400 tweets que al día siguiente se nos fueron de la mente 390, ni siquiera los recordamos, ¿no? Y son horas y horas y horas perdidas de la vida. Entonces, sí, siento que tiene que haber un combate, no sé cómo, la verdad no sé cómo. Yo lo vivo con mi hija, por ejemplo, y digo, ¿cómo hago para que saque su mirada de ahí? Y no tengo la respuesta, ¿no? No está sencillo. Pero como les decía ahora, hagan el ejercicio de 2 horas al día modo avión, a ver qué pasa, a ver si ocurre algo bueno en esas 2 horas en donde no hubo en mi mente redes sociales, ¿no? Aunque no entren los WhatsApp, ya normalmente no son urgentes, aunque te dicen es urgente, no pasa nada, 2 horas al día. Sí, sin duda, yo creo que tienes toda la razón, porque aquellos tiempos cuando uno iba a un diccionario, ¿no?, a una enciclopedia y sacabas un volumen, y si ibas a buscar, no sé, la guerra de Vietnam, antes encontrabas las entradas de la guerra del Peloponeso, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, y como que te entretenías y leías. Hoy ya no, buscas y vas exacto a la parte, y te pierdes incluso ahí. Yo creo que ese es un gran reto que se tiene por delante, saber aprovechar este enorme potencial, porque eso es, el mundo digital es lo de hoy, es lo que tenemos, un reto para el periodismo, pero sobre todo para seguir haciendo buen periodismo como el que ustedes hacen, y que bueno, pues a ti te hizo ya merecedor, Aníbal, de un Premio Nacional de Periodismo por tus trabajos. Tú, Edgar, pues todo el reconocimiento que tienes, estas obras, tu trabajo que has publicado, pues los que te leemos y te seguimos como corresponsal de El Universal, de la Agencia F, etcétera. Bueno, pues para mí fue un gran placer, y bueno, el tiempo, de verdad quisiera platicar mucho tiempo más, vaya, estos temas, ¿no?, para hasta que pidamos un café y aquí nos echemos un rato larguísimo, pero bueno. ¿Pero por qué café? Bueno, podemos, claro, porque estamos en Jalapa. Porque estamos en Jalapa, ¿no? Un cafecito coatepecano, pero bueno, agradecerles, Edgar, desde luego. Al contrario, esta oportunidad, Aníbal, de haber conversado con ustedes, y pues ojalá estemos en breve de nuevo aquí para poder platicar en la Universidad de Jalapa con Acrópolis Multimedios y en su programa Recuento Semanal. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Aníbal, y continuamos. Pues hemos llegado así al final de esta emisión de Recuento Semanal. Gracias por seguirnos e informarse con nosotros, porque en Acrópolis Multimedios nuestra misión es mantenerlo al tanto de lo más relevante de la información y la cultura. El próximo viernes los esperamos en una nueva emisión de este programa de Recuento Semanal, en punto de las 12 del día, como usted ya lo sabe. No deje de enviarnos sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. Les recuerdo además que toda la información, todas estas notas que vio en este espacio y lo último, lo que está aconteciendo, lo del momento, podrá encontrarlo en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y además le invito a que cada martes y jueves, en punto de las 2 de la tarde, nos siga en el informativo de noticias en Acrópolis, un espacio en el que tengo el gusto de compartir los micrófonos con mis compañeras Yami Medina y Maya Pedraza, así como con David Silva y Ezequiel Ortiz. Así llegamos al final de esta emisión. Agradezco su preferencia, su atención, y como siempre les recuerdo que aquí en Recuento Semanal encontrará siempre la información que lo hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, le agradezco que nos acompañe y nos vemos a la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.